Mi profesor y amigo de artes visuales me contó que intentó ser parte de un gremio de brujos en el centro de México en los 80s, que era más enfocado al ocultismo y la idolatría de un supuesto ser del que llegó a saber muy poco y lo vio solo una vez. A mi profesor lo conocí en la universidad y era de esos maestros que te engatusaba en su clase por su forma de hablar y explicar las cosas, de tal manera que así hablara de un tema aburrido, acababas queriendo saber más. Se veía muy joven para su edad y con ese look bohemio que se cargaba, pues imagínate cómo tenía las alumnas detrás de él. Yo lo conocí más a fondo porque él le dio clases a mi hermano mayor 5 años atrás y de vez en cuando salíamos por una chela juntos, pero con el tiempo mi amistad con él fue más allá de clases y fue que en una de esas tantas borracheras que me contó su experiencia. Todo empezó en Italia cuando estaba haciendo una pasantía en una universidad de aquellos lados. Allí conocí un profesor que era famoso por ser un fuera de serie en cultura general e idiomas. Mi profesor le cayó muy bien porque aquel maestro italiano estaba enamorado con la cultura del Día de Muertos de nuestro país y entre las pláticas, el vino y la confianza, mi profe cuenta que lo invitó a una reunión algo especial donde entender era más de gente chiflada que otra cosa y al llegar era una reunión ritual para intentar hacer ejecuciones de esoterismo o magia como quieran llamarlo. Mi profesor no lo vio tan descabellado. Como los paisanos sabemos, crecimos en ambientes de brujería y chamanismo, así que no le dio miedo y se decidió a poner atención a lo que veía. No entendía lo que decía la gente, ya que mucho de lo que se hablaba era en varias lenguas, pero sí distinguió al menos el latín y un poco de siciliano. En ese proceso había una joven muy guapa que yacía a un lado de un lienzo fresco estirado en el suelo. Sabía que estaba fresco porque aún olía fuerte el acrílico de las pastas de los pigmentos. También había unos cuadros, un par de estatuas pequeñas, espejos y alhajas. Mi profesor decía que le parecía más un show teatral que una verdadera forma de hacer magia o invocar a un ser demoníaco. Y después de unos minutos de show, por así decirlo, la chica empezó a convulsionarse y eso levantó el susto y los susurros en la gente presente, generando un clima de miedo. Mi profe y el maestro al que acompañó no los tomó por sorpresa, porque entendían que solo era sugestión de la misma chava y la gente los que los hacía actuar así. Cuando salieron todos del salón, se pusieron a hablar, y mi profe, sacando el pueblo de su ser, aprovechó para tomar vino del bueno, y ahí fue cuando conocieron a su contacto, del cual nunca supo su nombre, solo se referían a él como Hilo Rojo, y no recuerdo que el profe me haya dicho por qué ese apodo. El señor Hilo Rojo los abordó, y hablaron de lo que vieron, y entre risas decían que estaban en una casa de chiflados, pero sí hacía hincapié que medio tenían las bases para hacer invocaciones, que seguramente alguien que les sabía estos temas les lavó la cabeza a gente aburrida para hacer este tipo de cosas. Mi profesor se dio cuenta que el señor Hilo Rojo estaba allí por la duda, que él sabía de lo que hablaba y solo fue como a supervisar, por así decirlo, como para ver si eran simples fanáticos del ocultismo o en verdad les sabían ese mundo. Hablaron toda la noche y de nuevo el señor Hilo Rojo, como el maestro, quedó fascinado por lo que mi profesor le comentaba sobre las tradiciones como el Día de Muertos, la cultura de abrazar la muerte como parte de un camino y no el fin, y fue una velada de cigarros y vino, pero cuando tocaron el tema de los nahuales y el chamanismo, sabía que había captado su atención. Hablaron por horas desde la cultura, el arte y el tejido social que cubre la creencia de los nahuales. Como por esas épocas la película Hombre Lobo Americano en Londres se había estrenado en cines, pues el mito de que un ser que se podía cambiar a la piel de un lobo enorme estaba muy fresco en la memoria de todos, y después de tantas pláticas se formó una buena amistad. Cuando mi profesor se vino de regreso a acabar su maestría, se despidió también del señor Hilo Rojo. Después de acabar la maestría pasaron un par de años. Una noche estaba mi profe en una cantina tomando con unos colegas suyos, cuando sintió que algo fuera de la puerta lo llamaba por su nombre. Era un susurro en la mente que hasta llegó a pensar que solo estaba más tomado de lo normal, pero aún así hizo caso al llamado y poniendo una excusa a los amigos, dijo que ya se iría a su casa y salió de la cantina, y allí vio a su amigo el señor Hilo Rojo. Él lo describe como un señor completamente ordinario, lo saludó y en lugar de sentir miedo por cómo fue que hizo para llamarlo por medio de susurros en la mente, le dio más gusto verlo y él le dijo que lo estaba buscando y que quiere hablar con él. Estaba hospedado en los hoteles del centro histórico,
y tomaron un taxi para allá, y mientras se pusieron al día de qué había sido de la vida de cada uno, y el señor Hilo Rojo le comentó que vino a México por un mandato. Ya estando en la tranquilidad del cuarto del hotel, el señor Hilo Rojo le dijo que está aquí porque fue invitado a un ritual de iniciación y que no dudó en venir porque lo quería invitar a su gremio. Mi profe entre risas le dice que si esta ocasión no es un grupo de chiflados ricos que se creen Madero, pero el señor Hilo Rojo dijo que no, que ellos en verdad lograron el contacto y están a la espera del ser, y al ver que hablaba más en serio que nunca, mi profesor aceptó. Él era soltero en esa época, vivía solo y era alguien que no disfrutaba de lujos, a pesar que su familia era de linaje viejo de profesores en la UNAM. El profesor lo acompañó, por más morbo que necesidad de estar en un grupo de gente que idolatra un ser que no es de la tierra. Lo que hizo de ritual no me lo contó, porque creo que es algo feo y que no dudo que roce en lo ilegal, pero que al ver que no era un juego, decidió seguir con el proceso para conocer de todo este nuevo mundo que había descubierto. Al parecer, solo pocos de los presentes fueron aceptados por dicho ser. La aceptación era dejar derretir una vela en tu mano, sin que ésta se apagara, sin que se consumiera por completo. Cuando la parafina ya estaba cubriendo toda la mano, de manera extraña el calor de la flama no lo quemó a él y a un par de personas más, pero a los demás, que eran varios, sí les quemaba y no lograban aguantar el dolor. Ya siendo invitado por dicho ser, el proceso siguiente fue muy extraño y simbólico. Era prescindir 24 horas de tus sentidos, uno por cada día. Y sé que uno pensaría que sería sencillo, pero no. Fue un proceso de conocimiento muy extraño, porque por ejemplo, el no tener el sentido del tacto, el profesor explicaba que no sentía nada, ni él mismo, y esto empezó a generar una paranoia en él, que podía pensar que ya no era un ser de carne y hueso, y ahora solo era aire, o incluso ni eso, quizás un ánima, o peor aún, quizás fue víctima del mismo ritual. El último fue el de la vista, y eso le dio oportunidad de estar consigo mismo sin ser molestado, y le dio tiempo de entender de qué iba todo esto. Ya se le estaban acabando las explicaciones lógicas a lo que estaba viviendo, y sabía que debía cuidar bien sus palabras para el final, para cuando llegara a conocer al supuesto ser que estaban invocando. Después de estar 24 horas sin poder ver nada, la oscuridad se volvió un entorno algo hostil, porque cualquier ruido le daba tremendo miedo. Cuando pasaron las 24 horas, aún seguía sin ver nada. Mi profesor ya no sabía qué esperar, y fue cuando en esa misma oscuridad total, porque sus ojos estaban con parches, y aparte vendado con fuerza, hizo que la oscuridad que lo rodeaba fuera ya su vista normal, y a lo lejos vio que algo se acercaba a paso lento. Cuando al fin lo tiene cerca lo vio cara a cara, e incluso mi profesor afirma haberlo tocado. Era la representación de un demonio, como nosotros lo entendemos culturalmente, con cuernos de color gris casi llegando al negro, y al tacto de su piel era rígido, como si miles de cicatrices se hubieran encimado una tras otra por medio del tiempo que este ser tuviera de vida. No hablaron mucho, de hecho, no sabe si lo hicieron con palabras, pero él dice que entendió que ese ser le daba una bienvenida y le apuntaba una luz que se veía por donde llegó. Mi profesor le dijo que ese no era su destino y rechazó la oferta, no por miedo o porque fuera una trampa. Era más bien por solo el conocimiento de saber que hay un mundo más allá de este. Este ser le dio a entender si es el miedo lo que le impide avanzar, porque de ser así, de aquel lado encontrará todas las respuestas. Pero él explicó que no es miedo, es respeto. Él no quiere esto, solo quería saber si era verdad. Él solo deseaba saber, como cualquier humano, más que nada, solo quería respuestas. Eso fue lo último que recuerda, y cuando lo hizo, fue que despertó 3 días después en la comodidad de su casa. Todo estaba normal, pero ya no supo qué hacer o qué pensar, de que si en verdad todo fue un sueño o en verdad pasó. Pero todo se volvió realidad cuando en su casa, sin explicar cómo fue que apareció allí, encontró un escrito de su amigo, el señor Hilo Rojo. Solo decía la frase, el conocimiento es poder. Mi profesor dice que después de eso fue un año muy difícil, porque ya todo le parecía muy real. Su alrededor le pareció una simulación, hasta que esa sensación desapareció poco a poco. El tiempo pasó y mi profesor me dice que ya no le dio tiempo para poder contarle a su maestro en Italia sobre la increíble experiencia que vivió, ya que su amigo falleció al poco tiempo. Recuerdo que cuando me contó toda la experiencia, yo solo tenía una cosa que preguntarle y fue: ¿te arrepientes de no haberte ido con ese ser o demonio?
Él me dijo que es muy temprana su vida para responderme a esa pregunta y que el tiempo lo dirá. La verdad, aún siento escalofrío cuando recuerdo esa respuesta que me dio.